Hola a todos, este es un vídeo de actualización de la hoja Excel de seguimiento de acciones. La última actualización de la cual es este vídeo, es del 1 del 6 del 2025. No obstante, cada una de las empresas pues tiene su fecha de actualización exactamente, pues esta es 14 del 5, 22 del 5, pero en general esta actualización pues es la del mes de junio, con lo que ya incluye los resultados de las empresas del primer trimestre de este año 2025. En este tipo de vídeos de actualización no se tratan todas las empresas, ya que la hoja Excel pues tiene muchas. Aquí la cuestión es que voy a ir en el mismo orden que está la hoja Excel y lo que voy a tratar es un poquito por encima la situación del sector y destacaré algunas empresas, con lo que lo recomendable es que vayáis a la descripción del vídeo y vayáis a la parte que más os interese porque lo voy a hacer en partes, de forma que así es, solamente hace falta que entréis en las empresas que más os interese y ya está. Antes de todo aquí, voy a ir, a ver, vamos a ir Antes de tratar el tema de la situación del mercado con el SP500, voy a ir al aviso legal porque aquí en este tipo de vídeos, pues ya sabéis. La información y opiniones ofrecidas en este vídeo no son una recomendación de inversión ni tampoco constituyen ninguna asesoría de inversión de ningún tipo y los autores del vídeo no se responsabilizan del uso inadecuado de dicha información y opiniones. Este y todos los vídeos de este canal tienen un carácter solamente educativo, ya que aquí pues voy a hablar de empresas, de precios y todo este tipo de cosas. Entonces, pasamos primero a la situación del SP500. Primero, esto sería la situación de a muy largo plazo, ¿vale? Cuando vayáis a examinar un poco la situación del mercado para ver en qué punto estamos, lo mejor es irse lo más lejos posible. Y aquí tendríamos desde el 1997 y bueno, hemos visto los ciclos que hay y ahora estaríamos en el último, ¿vale? En el último tramo alcista, pero aquí ha habido una bajada que evidentemente en este punto que estamos, pues no sabemos si ha habido una bajada y ahora continuaríamos subiendo o no, ¿vale? Pero para haceros una idea, básicamente la subida anterior fue del 2020 hasta el 2022, que es una subida de un 114%, y ahora en este punto estaríamos en un 65%, ¿vale? A nivel de altura respecto a la subida. Estos datos ya son de mayo del 2025, con lo que es de hace unos días. Aquí tenemos la situación de a cuánto estaría el PER en este momento. Voy a poner esto aquí. Bueno, la situación ahora mismo estaría más o menos en lo que sería PER 21. Acordaros que esto sería el PER del SP500. El PER sería como el precio partido por los beneficios que generan las empresas. Aquí sería todo agregado del SP500. Y esto nos puede servir para hacernos una idea de cuánto caro o barato estaría el mercado en estos términos, pero mirando solamente el SP500. Entonces, de media en los últimos 30, desde el año 1996, ha estado una media de PER 17 y ahora estaríamos en los rangos más altos. Por encima, esta línea ya sería PER 20, la de abajo sería 13. Estaríamos en los rangos más altos. Estos rangos más altos son los que se han vivido antes, aquí en el 2021, y bueno, también se han vivido en el tema del año 2, en la crisis tecnológica del año 2000. Entonces, a estos niveles altos de precios, pues corresponden también, pues bajo aquí, pues cuando estábamos aquí en 2022, pues aquí tuvimos esta bajada del 25%. Bueno, entonces, para hacernos una idea, estamos a un nivel de precios relativamente alto, ¿vale? ¿Esto significa que vayamos a vender? No. ¿Por qué? Porque el PER, y este sería el PER de Schiller, o aquí hay distintas CAPE, depende de cómo, algunas pequeñas diferencias en el cálculo, pero básicamente es eso, como si fuera el PER agregado de todas las acciones del SP500. Quiero decir, estos PERs agregados funcionan muy bien en la parte baja de precios. Quiero decir, si la bolsa cae mucho, va muy bien a nivel de funcionamiento, este tipo a nivel de fiabilidad. En cambio, en las zonas altas de precio, cuando el PER está alto, la bolsa puede subir durante un año, 2 años, 3 años, 4, 5 años más, ¿de acuerdo? Entonces, los precios pueden estar caros durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? En la parte más baja, por aquí coincide con el crack del 2008-2009, cuando baja mucho más, pues al final llega a un precio que las acciones ya están demasiado baratas, porque al final en las acciones lo que estamos comprando es activos reales. Entonces, entender que
que aunque los precios estén caros, no es un tema de que haya que vender necesariamente la cartera. Simplemente lo que hay que hacer es ir con más cautela y si tenemos poca liquidez, pues reservarla para cuando los precios puedan ser mejores. Quiero decir, debido a la situación del mercado actual, este vídeo de seguimiento de empresas será un poco diferente a los que he hecho en los últimos 2 años o hice en los últimos 2 años, ya que los precios eran mucho más bajos y era mucho más fácil ganar dinero para entendernos. Entonces estamos comprando precios relativamente mucho mejores. Entonces ahora, a precios relativamente altos, quien tenga mucha liquidez pues tiene que seguir invirtiendo, pero quien tiene ya menos liquidez invertida pues tiene que ir seleccionando las acciones mucho más y plantearse el tema de realizar compras parciales, ¿de acuerdo? Una compra parcial es que si, por ejemplo, vamos a invertir 5.000 euros en una empresa, pues compro ahora 2.500 y los otros 2.500, pues si baja más, pues ya compraré después. Para entendernos, esto sería el resumen. No se puede hacer, pues el que va a invertir 5.000, comprar 2.000, 2.000, 1.000, etcétera. Pero teniendo ya ahora mismo en mente que los precios están relativamente altos y la política arancelaria de Trump todavía no está claro cómo la va a desarrollar. Pensar que Donald Trump no lleva ni 6 meses en la Casa Blanca, con lo que si sigue durante los próximos 4 años con su política arancelaria, por mucha recuperación que haya habido ahora de los precios, que ha habido, aunque haya habido una bajada, pues ha habido una recuperación en este último mes o estos 2 últimos 2 meses, ¿vale? Aunque haya habido una recuperación, no es que ni se ha acabado el tema arancelario ni nada. A la mínima que vuelve a respirar Donald Trump y salta con el tema arancelario, los mercados se van a un 20 o un 30% abajo otra vez, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que tener en la perspectiva es que el nivel relativo de precios es relativamente alto, con lo que si vamos a entrar en alguna operación es mejor entrar con una compra parcial porque la probabilidad de caída está, ¿vale? Hasta que no vaya por la mitad de la legislatura Trump, por lo menos, o sea, hasta dentro de un año y medio, que se vea realmente cuánto va a afectar los aranceles a las empresas, entonces ya nos podemos plantear entrar mucho más fuerte como los últimos 2 años, que se podía hacer muy bien. Ahora mismo, pues la situación es esa. Hay que tener ya mentalizado que los mercados pueden seguir subiendo, porque por muy caro, alto que esté el PER, puede estar muchísimo más alto y los mercados seguir subiendo sin ningún problema, pero en la dirección contraria pueden caer muy fuerte si Donald Trump continúa apretando con su política arancelaria. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta al menos hasta que no llegue a mitad de legislatura de Trump, que ahí ya alguien puede tener un poco más de visibilidad. Lo digo porque cuando entran los políticos, pues si tienen que hacer medidas de recortes o medidas poco convencionales, lo hacen en el primer año para tener el segundo y al menos el tercero o cuarto año que todo vaya bien y poder salir reelegidos. Entonces el primer año es el más fuerte. Entonces ahora mismo no sabemos en muchos sectores a qué nivel va a llegar arancelario, ¿vale? Porque si ya ha decidido que esta legislatura va a seguir una política arancelaria, pues al final es raro que vaya a terminar ahora. Esto afecta de determinada forma a unos sectores o a otros. Esto lo vamos a ver un poco por encima, pero afecta a unas empresas más que a otras. Pero hay que tener en claro esto, que no estamos, cuando yo ahora mismo destaque empresas que sean interesantes, digo interesantes, pero haceros a la idea, pues por hacer alguna compra parcial o simplemente interesantes para esperar a que caigan más y poder comprar, ¿vale? Entonces, a estos puntos yo no soy específica, no soy muy alcista a estos puntos, pero tengo claro que la bolsa puede seguir subiendo mucho más si al final la política arancelaria la corta. Es que esto cambia cada semana. Donald Trump depende, ahora parece que ya está todo arreglado y la economía va a ir bien y la semana que viene pues puede ser todo lo contrario. Entonces, simplemente porque ponga aranceles. La cuestión está que los aranceles son de tal magnitud que directamente le provocan una recesión a un sector si esos aranceles al final van a la práctica. Entonces, y también tener en cuenta una cosa, que los efectos de los aranceles que han habido hasta ahora, las empresas todavía no los han reflejado en las cuentas de resultados. O sea, todavía la economía, todavía no hemos visto numéricamente cómo estos aranceles realmente van a afectar y bien no van a afectar, porque cuando pones un arancel, pues al final las empresas tienen que subir precios y al final cuando tienen que subir precios las empresas para poder obtener algo de margen de beneficio, pues lo hacen todas a la vez de determinado sector, de todos los sectores. Entonces, al final, el consumidor final dice, oh, joder, ahora es todo mucho más caro que era antes, entonces dejo de consumir. Y eso al final, pues quieras o no, pues hay un parón, puede haber un parón económico o si es más grave, una recesión. Estas políticas arancelarias de Trump pueden provocar una recesión perfectamente. Y los niveles de precios ya estamos a niveles de PER relativamente altos. O sea, son dos cosas. Son que
los niveles de precios ya son relativamente altos y que la política de Trump no lleva ni 6 meses, con lo que pues, le quedan todavía 3 años y medio y si tiene que poner medidas más duras, lo hará este año y el siguiente, para que al menos los dos últimos, la gente, al menos allí en Estados Unidos, tenga un buen sabor de boca, ¿vale? Y es el típico comportamiento de los políticos. Vale, entonces aquí estamos y hay que dividir por sectores. En el sector de servicios financieros, aquí tenemos, aquí acordaros que estos serían los precios objetivos a un año vista, o sea, sería para el año actual 2025, esto sería el precio y la diferencia es el margen de seguridad. Y aquí igual, pero como los objetivos están planteados a 3 años vista, objetivos a medio plazo, como queráis, pero básicamente están planteados a 3 años vista, pues la diferencia en respecto al precio, hay una forma que lo calcula y sería el potencial de revalorización a 3 años. Entonces, son dos formas de mirar las diferencias de precio, ¿vale? ¿Cuánto puede subir una acción? Esto sería cuánto puede subir una acción en los próximos 3 años y esto sería cuánto descuento hay realmente en esta acción, que, suponiendo los precios actuales y los beneficios de las empresas para el año actual. Bien, entonces aquí tenemos el tema de T. Rowe Price, que la destaco simplemente por destacar el tema negativo de esta empresa, como venía diciéndolo, ¿no? Aquí todavía tenemos el gráfico de T. Rowe Price a largo plazo. Esto sería desde el año 1989, pero al final llegó un punto en que estas empresas se toparon con la gestión pasiva o con la gestión indexada. Entonces, muchos inversores, pues lo que ocurre, esta sería una empresa de gestión de activos de gestión activa, para entendernos, donde hay un gestor que va comprando y vendiendo los fondos de inversión. Y se ha topado con esto. Lo digo porque aunque a largo plazo haya tenido un comportamiento muy bueno, a largo plazo la gestión indexada está ganando cada vez más, digamos, más tracción, digamos que más favorable. Entonces, habría que ver si este tipo de negocios podrían retomar una senda alcista de este tipo, ¿de acuerdo? Esto no está nada claro porque ha cambiado la situación de mercado. Durante estos años, pues básicamente todas las empresas eran de gestión activa de fondos. Pero aquí lo pongo un poco así para que lo veáis. Este super canal que está ahora, pues básicamente lo estoy ampliando aquí. Esto ya sería en velas diarias y es eso, ¿vale? T. Rowe Price ahora mismo es como que valiera $110 y estos 110 dólares prácticamente os coincidirían con la parte alta de aquí que lleva aquí atascada desde el año 2023. Quiero decir, cuando estamos en una situación como esta, si os planteáis entrar en este tipo de empresas por la alta rentabilidad por dividendo que tienen y más en el sector que estamos actualmente en la situación económica que estamos actualmente con todo el tema arancelario y además todo el tema en contra que le va a T. Rowe Price por el tema de la gestión pasiva, que ellos digamos que tienen fondos de gestión activa, pero la gestión pasiva está en mucho más auge. Aquí lo que ocurre es que si vamos a entrar por rentabilidad de dividendo, podemos coger precios incluso por debajo de las líneas estas, pero vamos, entradas por debajo de los 82, no, ¿vale? A haceros a la idea. Entonces, de esta manera, aunque queráis entrar en este tipo de empresas por el tema de la rentabilidad por dividendo, porque evidentemente en los aspectos esta rentabilidad por dividendo es muy alta, el apartado de los dividendos está aquí, es muy alto, 5,4%. En este caso, el crecimiento del dividendo estimado sería el 3%. Aunque lo queráis hacer, tal y como están los mercados y tal como está la situación, niveles altos de precios, y esto siendo una empresa cíclica, ir a regatear todo lo que podáis, poner la orden todo a abajo que queráis, porque posiblemente se haga la orden. Además, tener en cuenta que T. Rowe Price, en el momento que caigan los mercados, va a ir muy, muy en contra, porque mucha gente que invierte en fondos de inversión, cuando cae el mercado se asusta y retira, con lo que tendrían menos cantidad de dinero gestionado en sus fondos. Entonces, digamos, igual que existen catalizadores que en la inversión, un concepto que se llama catalizadores, que es cuando
que es cuando hay una situación en una empresa que esa situación puede hacer que los precios suban en el corto plazo. Ahora tenemos catalizadores inversos, que esa palabra no existe. Técnicamente la traducción del inglés sería vientos en contra. Entonces tenemos ahora mismo en todos los sectores, por el tema de la política arancelaria de Trump, vientos en contra. Por eso que habéis de buscar operaciones si entráis a hacer siempre una compra parcial, no entréis en la posición entera y ya con órdenes muy abajo. Y en sectores cíclicos como este, más abajo, ¿vale? Si podéis. Después el tema de las actualizaciones de esta hoja Excel ya sabéis que es trimestral. No obstante, algunas cosas como la seguridad del dividendo y eso, que es un poco más lioso, más costoso, o digamos que es mucho más subjetivo, pues la hago porque tienes que saber la empresa, un poco el directivo de la empresa, qué intención tiene, porque al final la seguridad del dividendo puede ser más alta o más baja, pero en última instancia es el directivo de la empresa la política de recortes o no, etcétera, lo que decida. Y esto se decide más cuando se hacen los planes estratégicos a 3 o a 5 años y suele hacerse cuando la empresa ya ha publicado las cuentas anuales, ¿vale? Cuando las empresas ya han publicado las cuentas anuales, pues es más fácil, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues bueno, cuando publicaron las empresas las cuentas anuales, que fue en la mayoría de empresas publicaron en febrero o así, en febrero sí la mayoría, pues ya hay una actualización más fuerte del tema de la seguridad del dividendo, pero acordaros que son temas un poco subjetivos porque al final en última instancia es el directivo de la empresa que hace lo que quiere. En este caso está bien, es una seguridad del dividendo alta y se puede entrar en esta empresa, pero ir a regatear precios, ¿vale? Bien, aquí tenemos también a destacar el tema de PayPal. Este PayPal, hay un vídeo aposta grabado en relación a PayPal en este canal desde hace tiempo, pero en este vídeo de actualización de empresas voy a repasar un poco la situación porque, bueno, ha cambiado ligeramente. Entonces sigue teniendo un potencial a 3 años de un 54 y ahora mismo cotizaría con un descuento de un 20%, pero bueno, ha cambiado ligeramente la situación, entonces aprovecho estos vídeos para decirlo. No obstante, si queréis profundizar más en ese, pues ir al vídeo de PayPal. Todos los temas que es de ir al vídeo de PayPal, ir al vídeo este o aquel o que tengan que ver con algo, en la descripción del vídeo pondré los enlaces. Pondré esto está aquí, esto está allá. O sea, en la descripción de este vídeo. Allí pondré los enlaces de todo. Aquí, a ver, esto que está aquí el siguiente. Vale. PayPal al final está como una especie de hace un par de años, como una especie de proceso de reestructuración y un poco de recortar costes. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa, como ya llevaba 2 o 3 años en eso, ya empezó a decir que bueno, que todos los que todo el tema de la reducción de costes y todo este tipo de cosas y optimizar mejor la empresa van a esto informó en el año 2024 y que o sea, en el año 2024 ya nos dijo la empresa, esto va a hacer que los márgenes se expandan, etcétera, ¿vale? Porque cuando una empresa, pues al final no puede crecer mucho en ventas, como es este caso, que no puede crecer, vale, puede crecer hasta un cierto límite, pero no demasiado, y ya la empresa opta por estrategias ya más relacionadas de optimizar la empresa o de recortar costes, ya en el 2004 dijo que se iba a expandir los márgenes, porque claro, si al final tienes las mismas ventas o más ventas y al final recortas los costes, pues tienes más márgenes. Aquí sí, esto sería, esto tapa un poco, esto sería datos de forma trimestral, ¿vale? Esto sería el margen EBIT de forma trimestral. Entonces, en el marzo del 2025, esto sería, pues cada dato en vez de ser anual sería trimestral. Sí que ha mejorado desde el 30 de junio del 2023. Entonces, en los últimos trimestres, 15, 16, 17, 17, 19, 18, 17, 20, está mejorando en los márgenes, ¿vale? Pero ya llega un punto en el que ya ha llegado al límite, ¿vale? O sea, PayPal ya ha llegado prácticamente, en mi opinión, al límite y no puedo hacer mucho más en el tema de esto. Y la capacidad de crecimiento de la empresa, debido a la competencia y debido a todo de PayPal, cada vez es más limitada. También aquí unimos la situación de que pueden haber dificultades a corto plazo si la economía entra en recesión. La economía puede entrar en recesión dependiendo de lo agresivos que sean los aranceles de Trump, pero los aranceles de Trump a la mínima se le pueden ir de madre y la economía entrar en recesión porque todas las empresas al final al ver esos aranceles necesiten subir precios por el motivo que os he dicho, para al menos poder ganar algo en cada venta y esto hace que entre en recesión. Entonces, tener en cuenta que PayPal está que es, en un sector que es cíclico y aunque
La otra, aquí teníamos PayPal a muy largo plazo, desde el principio, ¿vale? En el año 2015. Aquí tuvimos la super subida y la super bajada. Aquí estuvimos hablando de PayPal en el vídeo y todo esto. Pues tuvo una subida, una bajada y una corrección hasta este nivel de aquí. Ahora mismo, bueno, aquí he trazado una especie de resistencia que actúa de soporte a veces. Bueno, la he puesto ahí, pero haceros a la idea que a 93, ¿vale? PayPal puede llegar, ahora mismo valdría como unos 110. Ay, espera, que digo, espera, que me estoy aquí haciendo un lío, ¿vale? Ahora mismo PayPal valdría como unos 92, ¿vale? Pues muy cerca de donde estamos aquí. Quiero decir que, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que pues se puede entrar en recesión y demás, pues básicamente si en el próximo mes o lo que sea veis una subida o lo que sea, no digo, pero no digo que se vendan acciones de PayPal porque pues PayPal es una buena empresa y puede ir bien, pero bueno, una venta parcial y vender la mitad de las acciones de PayPal con las ganancias que hay de que está comprada aquí, pues no lo veo mal, ¿vale? Ahora mismo PayPal la tendríais en un 20% de ganancias, 15 depende. Eh, Ahora mismo, ya os digo, PayPal tiene mucha competencia, cada vez tiene más competencia. A 3 años podría llegar a 113, no es mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, haceros una idea. Aquí os lo pongo un poquito más de cerca, la subida esta, pero bueno, básicamente está aquí. Y al final ya os digo, el precio de PayPal sería este aproximadamente. Entonces, no estoy diciendo ni que se compra ni que se venda, cada uno que tome sus decisiones, pero estamos hablando de que hay que tener en cuenta qué es PayPal y en qué sector está. Hay que tener en cuenta que estamos en servicios financieros, esto es muy cíclico, ¿vale? Si la economía entra en recesión, le puede meter muchos palos a PayPal. Y el tema del crecimiento de PayPal se puede ver aquí, ¿de acuerdo? Y ahora mismo lo tengo previsto en un 6, como si PayPal pudiera crecer en un 6 a largo plazo, pero viene los últimos 3 años podía estar creciendo al 7, ¿vale? Cada vez ha ido creciendo menos. Eh, Como ya sabéis, venía creciendo el 18 anual, el 15, el 20, 18, 8, 8,2, 6,8. Va bajando el crecimiento, ¿vale? Entonces, está en un mercado de muy alto crecimiento con todo este tema de los servicios de pago, pero no está creciendo tanto como la competencia. Entonces, ya os digo, yo ya ahora mismo, pues en los últimos 5 años de media ha crecido al 12 anual, en los últimos tres, si cogiéramos solo los últimos tres, habría crecido un 7, y ahora digo, bueno, a largo plazo esto va a crecer un 6. Pero para el sector en el que está, con las disrupciones que hay y todo eso, no es demasiado crecimiento. No obstante, el tema es este, ¿vale? Los datos son los datos y los hechos son que está bien recortando el tema de márgenes, pero eso tiene un límite. Al final, si no tienes ventas para crecer, mucho más arriba no vas a ir. Entonces, entender, porque hay mucho tema de márgenes, que si costes y muchos números en el tema de finanzas, pero lo más importante son las ventas. Al final, si tú vendes más, pues va a ir bien, va a crecer y las acciones van a subir, pero por mucha ingeniería que se hagan, los recortes de costes, pues tienen un máximo que puedes recortar hasta cierto punto y no puedes ir mucho más. Al final, tienes eso. No obstante, las perspectivas de ventas de su sector. Segundo, las perspectivas de ventas en el sector de PayPal ya lo vimos, ¿vale? Esto sería, ahora mismo estamos en el 2025, digamos en las estadísticas hay de previsiones de que el sector suba mucho más, pero PayPal está como creciendo menos que el sector ahora mismo. Entonces, ¿tenía muy buena pinta PayPal cuando lo tratamos y esto? Sí, tenía muy buena pinta PayPal cuando cuando lo tratamos en su día. Pero, pues viendo todas las Espera, ¿dónde me he ido? Viendo todas las alternativas y viendo la situación de PayPal que ahora mismo como está, o viendo un poco de dónde viene PayPal, que ya hay ganancias y demás, ahora mismo podría que tener que darle la vuelta muy bien para poder romper todo esto y seguir al alza y recuperar precios anteriores. Esto empieza a ser bastante complicado, ¿vale? Entonces al final todo tiene un precio. A estos precios estaba muy bien PayPal. Ahora mismo sigue estando barata, bueno, barata, un 14% de descuento, pero por encima de este precio le puede costar y más si yo no digo que vayamos a entrar en recesión, pero si entráramos en recesión lo va a tener muy complicado, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta, si se entra en recesión hay sectores que pueden ir bien igual,
pero no estamos hablando ni de PayPal ni de T. Rowe Price. Entonces, bueno, aquí ya cada uno que tome las decisiones que quiera tomar, pero en este caso estaríamos así en el tema de PayPal. Después tenemos las empresas en el sector de consumo cíclico. Este sector es también muy cíclico. Quiero decir, si la economía entrara en recesión el próximo año o este año, ¿vale? No digo que vaya a entrar, porque aquí lo que sí que sabemos es que los niveles de precios son relativamente altos, pero cuando una economía entra en recesión no se puede saber. Ahora mismo hay incluso, creo que hay incluso autores o personas que hacen investigaciones de esos que dicen, bueno, es que la mitad de las empresas en Estados Unidos ya los CEOs dicen que están entrando en recesión, pero al final hasta que no estemos en una recesión muy entrada, pues no se puede ver si ahora mismo Estados Unidos ha entrado en recesión o va a entrar después o no va a entrar al final en recesión. O sea, al final una recesión hasta que no estás muy metido dentro, pues no se sabe si se está, ¿vale? Pero digamos que la economía americana está muy cerca de entrar en recesión. No significa que vaya a entrar, ¿vale? Pero hay que entender que está muy cerca. Esto, junto con la idea de que estamos a niveles altos de precios, pues hay que tomar las determinadas precauciones. Otro aspecto a considerar, aquí está en Tesla, pero estamos hablando de una consideración negativa, ¿vale? Negativa por todo lo que está pasando con el con el tema de Tesla. Entonces, tenemos varias cuestiones. Tesla, este sería el gráfico de Tesla a súper largo plazo. Súper largo plazo, pues siempre aquí estaríamos desde el año 2011. Al final siempre a largo plazo sería cada vela es un mes que se aparece. Entonces al final se ha comportado siempre así a tramos, un subidón enorme, a tramos, un subidón y ahora estaría en un tramo de este tipo. En la situación que está ahora, si esto lo ampliaríamos ahora y lo pusiéramos velas diarias, es esto, ¿vale? Es este de aquí abajo. Que bueno, está en la situación y aquí ya pues está viendo el caos que ha habido ahora hace poco porque Elon Musk pues se ha querido salir de la Casa Blanca y no solamente se ha salido, sino que está criticando a Donald Trump. Esto hace que sea un viento a favor muy negativo y ya venía bastante mal, ¿vale? Esto también es la cuenta de, al final, las ventas de forma trimestral y la caída de las ventas, esto sería aquí ingresos totales, ¿vale? Pues los ingresos totales del último dato que tengo, que sería 31 de marzo del 2025, sería del primer trimestre del 2025, ya había bajado de 25.000 a 19.000 las ventas. Estas ventas vienen por el tema de los boicots que le han hecho a Tesla. Digamos, como Elon Musk ha entrado en el gobierno de Donald Trump y han habido tantos temas arancelarios, pues muchos países se han cabreado con Donald Trump y por lo tanto también con Elon Musk. Entonces lo que ha pasado es que le han hecho boicots a Tesla, de gente que ya no me quiere comprar un Tesla y todo este tipo. Entonces esto es una publicidad muy negativa para su marca, ¿vale? Una de las ventajas competitivas de Tesla era su marca. Ahora mismo está en un daño relativo, ¿vale? Entonces, en una empresa no pasa nada en estos tipos de empresas que tenemos en la hoja Excel mientras no le toquen la ventaja competitiva. En el momento que a una empresa le empiezan a tocar la ventaja competitiva, ya es donde pueden haber problemas. Y en este caso, la ventaja competitiva basada en marca tiene más ventajas competitivas Tesla, evidentemente, pero esa está empezando a estar dañada. Pero entonces, claro, hasta ahora pues Donald Trump yo lo tenía, bueno, ¿qué digo? Donald Trump, Elon Musk, pues era un muy buen equipo directivo, pues bueno, tenía un muy buen equipo directivo y lo estaba haciendo muy bien y ya está. Pero ahora hay que empezar a plantearse que las cagadas empiezan a tener un precio, ¿vale? Y todo este rollo de ponerse en política y esto le está saliendo mal. La caída es fuerte, pero ojo que Tesla, aunque es una empresa que históricamente ha cotizado a valoraciones muy altas, ¿de acuerdo? Ha cotizado a valoraciones muy altas. Esto significa que si Tesla se viniera abajo, se vendría abajo, pero en más de un 50% si se viniera abajo. No tiene por qué ocurrir, pero es un tema de ir con cautela. Sobre todo ahora mismo que este fin de semana ya, pues hasta Donald Trump creo que ha hecho un tuit de decir que ha dicho que él va a vender su Tesla. O sea, creo que hasta Donald Trump ha hecho un tuit que dice, no sé si es mentira o no, ¿vale? Pero hasta va a vender su Tesla. Entonces hay que entender que Tesla depende mucho de la influencia política, ¿de acuerdo? Donald Trump depende, no, ¿qué digo? Donald Trump. Elon Musk y el desarrollo y el cómo vaya a ir las acciones de Tesla a corto plazo dependen muchísimo de su influencia política. Quiero decir, entonces ahora si se cabrea con Donald Trump, esto no le favorece en nada. Y a Tesla le podría penalizar. De momento, a corto plazo le está penalizando un poquito, pero ojo que la cosa podría ir a mucho más. Entonces, de esta guerra, quien va a salir mal parado no es Donald Trump.
es Elon Musk. ¿Por qué? Porque todo el tema de los robotaxis, que para quien no sepa qué son los robotaxis, que son como taxis que tú te subes y no hay conductor, ¿vale? Pues entonces todo el tema de los robotaxis se necesita mucha influencia política para poder implementarlo, porque estos robotaxis, igual que un conductor borracho, a veces atropella a alguien y lo mata. Un robotaxi no va a ir borracho, pero va a matar a gente antes o después. Entonces, claro, si no tienes una muy buena influencia política en determinados países para que la prensa no publique eso, ¿vale? No publique que la inteligencia artificial o un robotaxi, que básicamente es lo mismo, atropelle a gente y la mate, ¿vale? Esto es una publicidad ultra negativa. Entonces, todo este tipo de cosas o tienes a los políticos muy bien atados o todo el despliegue de inversión en robotaxis pues va a ir peor de lo esperado. Es que se va a ganar mucho dinero con los robotaxis, ya, si los políticos te lo permiten, porque si ellos no te lo permiten, y ahora mismo tiene a Donald Trump en contra, a corto plazo se va a resentir. Es más, todo el tema de la inteligencia artificial y también de los robotaxis, que al final sería pues algo similar, ¿vale? Estamos hablando que provoca enormes cantidades de desempleo. Esto a nivel político está muy mal visto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pensar que todo este tipo de cosas o tienes muy bien atado el tema político mal, entonces veo bien a Tesla, la veo bien en el largo plazo, pero en el corto plazo, si esto sigue así, la castaña puede ser de magnitud gorda, con lo que si pensáis comprar más acciones de Tesla o tomar una posición en Tesla, esperaros a que Elon Musk la siga cagando, porque podéis ver a lo mejor un precio de Tesla ya no como mínimo aquí abajo, en la parte de aquí de 151, hasta todavía más, ¿vale? O sea, es muy volátil esta acción y os podéis ir a niveles de precio muy, muy, muy baratos y poder entrar en una buena empresa con un buen equipo directivo. Al final Elon Musk es un buen equipo directivo, pero desde que ha entrado en política esto es muy peligroso para Tesla. También dirán, no, es que a largo plazo tiene el tema de la robótica, que al final, bueno, el público objetivo es mucho más amplio porque, claro, compras un robot y evidentemente, pues ese robot no hay que pagarle un salario ni hay que pagar nada. Ya, pero se necesita influencia política, se necesita que los políticos te permitan hacer eso. Y ojo, que el nivel de la robótica, el desempleo que va a generar es mayor todavía que los coches de Tesla. Quiero decir, todo el negocio de Elon Musk requiere de una influencia política enorme, porque claro, tienes que convencer a los políticos que te tape la cantidad de desempleo que genera. Entonces, claro, entonces dice, no, es que al final el proyecto de los robots va a funcionar, sí, evidentemente a largo plazo los robots van a hacer tareas de físicas y manuales de que hacen las personas, con un desempleo provocado enorme, que es lo que va a generar. Necesitas en esos países tener a políticos que te permitan hacer eso y no en todos los países va a ser permisible. Entonces, por eso digo, cuando valoréis Tesla, ah, ¿va a ir muy bien el tema de los robotaxis? ¿Va a ser muy rentable? Sí, va a ser muy rentable, lo tiene prácticamente hecho. ¿Va a ser rentable la robótica? Sí, rentable, pero ojo que a la robótica le quedan 10 años, a los robotaxis le queda nada. Pero eso se podrá implementar con la influencia política que había tenido hasta ahora. Pero desde enero hasta ahora, pues se está haciendo muy mal el tema de la influencia política y la cosa se está poniendo mal. Entonces, para acciones de Tesla, independientemente de que ahora no la valoréis muy alta Tesla, yo aquí la tengo valorada como si ahora Tesla valiera $249, pues su precio está en 295, como si cotizara con un sobreprecio de un 19%, ¿vale? Pero si veis valoraciones muy altas en Tesla, claro, claro, se está valorando que los robotaxis van a inundar todo el mercado y que en 10 años la robótica va a inundarlo todo ya, pero si necesitas mucho, mucho favor político, porque es que es mucho desempleo lo que se va a generar aquí. Entonces, eso, se puede valorar Tesla alta, ahora mismo para mí cotiza con un 20% de precio, de sobreprecio, para decirlo, o sea, lo verde sería descuento, pues esto sería sobreprecio, ¿vale? Sobrecoste, para entendernos. Y es eso, ¿vale? Buscar precios mucho más bajos. Yo ahora mismo, si quisiera comprar más acciones de Tesla, estaría esperando una caída de Tesla del 50% y mejor, y que más siga metiendo, Elon Musk siga metiendo la pata, porque de la guerra entre Musk y Donald Trump, pues Elon Musk tiene todas las de perder, porque las acciones de Tesla van hacia abajo. Y es que necesita influencia política para el tema de los robotaxis, es que le hace falta porque o tienes a la prensa comprada o los robotaxis generarán desempleo y generarán muertes. Si antes
alguien le atropella a alguien, pues tienes un conductor para echarle la culpa. Si no tienes conductor, ¿vale? Entonces, ten en cuenta esto, ¿vale? Va a ir bien, Tesla la veo bien a largo plazo por los proyectos que tiene, los robotaxis, todo eso es muy rentable, pero a corto no, yo a corto lo veo muy mal para este año. Entonces, aquí ir a buscar precios más baratos, o sea, comprar Tesla a este precio no lo veo nada claro. Bien, vamos a pasar ahora al sector de comunicaciones y aquí destacaría Alphabet. Comunicaciones está bueno, está puesto aquí, aquí se utilizan colores para estas cosas, está puesto aquí en color naranja o amarillo, es entre medio, ¿vale? No son ni sectores muy cíclicos ni sectores muy defensivos que serían más los verdes. Aquí con el tema de comunicaciones, destacaría Alphabet. Primera, bueno, aquí son los recortes los mismos que la hoja Excel, ¿vale? Pero bueno, haceros la idea. Esto sería el gráfico de Alphabet a largo plazo desde el año 2005 y sigue metida en esta super tendencia o super canal lateral alcista a largo plazo. En los gráficos a largo plazo veis pocas velitas porque cada vela representaría un mes. Entonces ahora estamos en una zona bastante baja a este largo plazo. Si esto lo ampliaríamos, ¿vale? Pues sería esto sería la ampliación de esto y estaríamos hablando ahora mismo en esta situación. Si ponemos en perspectiva todas las acciones del sector comunicaciones, nos da que tenemos barato Verizon, ¿vale? Verizon y tenemos barato Alphabet. Aquí en este vídeo de hoy voy a destacar Alphabet. No solamente está barato en términos de cálculos de lo que sería el valor intrínseco y demás. También he estado mirando y decir, bueno, está barata, pero si lo comparáramos con otras a nivel de PER, ¿vale? Y en este caso lo he comprado con el de Microsoft. Ahora mismo la línea de color negro sería Alphabet y la línea de color azul sería el PER de Microsoft, el PER de Microsoft con el PER de Alphabet. Esto sería las diferencias que haya. Aproximadamente, pues Alphabet está cotizando a una media de 20 veces sus beneficios, que eso sería el significado del PER más o menos, y aquí pues Microsoft está cotizando una media de 35. Más empresas tecnológicas que estoy viendo aquí, he puesto aquí más, aquí ya el Alphabet sería este nivel, el PER de Alphabet, pero aquí ya lo he comparado con el de Amazon, que sería pues el azul, con el de Apple, que sería el negro, con el de Microsoft, que sería el verde. Entonces, acciones tecnológicas el PER funcionaría para compararlo a largo plazo con acciones similares, ¿vale? Similares. Solo que en las acciones tecnológicas que existen a día de hoy en el mundo no existen esto de las similares. Pues digamos que lo más cercano sería a niveles de valoración, ¿vale? Sería pues compararlo con estas, pero no estamos hablando de algo que se hace por hacerlo, ¿vale? Ya que no es similar a Amazon con Apple, con Microsoft o con Google, pero a nivel de poder compararlo con algo, pues esto sería, en este caso, sería lo más cercano para entendernos, ¿vale? Entonces, y esto está pasando ya aquí estaríamos en el desde el año 2021 y demás, pues ya cada vez está cotizando ya con más diferencias. Esto con más diferencias de precio. O sea, no solamente está barata en relación pues, a los cálculos que yo hago de precios objetivos y valores intrínsecos, sino que comparando los niveles de PER, pues cotiza desde hace mucho tiempo, pues no a la mitad que las demás, porque esto sería 30, ¿vale? O esta línea de aquí sería el 30. Ellas se cotizan normalmente por encima de 30, pues cada vez está pues, cotizando ya más barato el tema de las acciones de Alphabet. Y esto sobre todo viene desde el año 2024. Esto se produce porque la mayor parte de los ingresos de Alphabet pues, son el buscador de Google y la publicidad que aparece allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es que hayan caído todavía los ingresos de Alphabet ni nada. O sea, digamos que a a nivel de ventas, a nivel de ingresos, todavía sigue muy bien la situación de Alphabet y no pasa nada. Si nos vamos a los gráficos del crecimiento, de hecho, a nivel de empresas tecnológicas, la tengo puesta como si fuera una de las que más crezcan, 10, 11, 12, pues parecido a estas. Entonces,
eh, tiene, en los últimos 3 años sigue creciendo al 10%, bueno, sigue creciendo muy bien, ¿vale? Y todavía no ha llegado el punto de inflexión de que empieza a decrecer ni nada, o sea, sigue teniendo un crecimiento muy sano. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en este último año se han puesto más de moda la gente que en vez de utilizar el buscador de Google para buscar, estaba utilizando ChatGPT y otras herramientas de búsqueda. Entonces, en vez de buscar en Google, pues está buscando ahí. Pero los movimientos de Google son inteligentes y está muy bien. Está poniendo Gemini encima del buscador, que sería la inteligencia artificial de Google. Y bueno, está intentando competir como puede, pero se le va algo de público porque mucha gente ya no, en este último año ya no estaba utilizando el buscador de Google. Entonces, si la gente, digamos que hay como una especie de run run o como una especie de narrativa que dice, pues si al final la gente ya no busca tanto como buscábamos antes en el buscador de Google, toda esa publicidad que Google estaba cobrando por tener todos esos anunciantes ahí que se puedan anunciar tan arriba, pues ya no lo podrá cobrar Google, ya disminuirá sus ingresos, sobre todo. Entonces hay toda esa narrativa. La cuestión es que a día de hoy todavía no ha ocurrido esto, porque el mundo crece y entonces en el tercer mundo, pues cada vez más gente, pues se compra su smartphone o lo que sea y ahí ya le aparecen las aplicaciones de Google y sigue utilizando el buscador de Google. Y cuando tiene que poner algo en plan pregunta, ya en el buscador Google ha contraatacado bastante bien. En el buscador, si ponéis algo en plan pregunta, pues en el primer resultado de todos os aparecerá resultados de Gemini o Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y veréis ahí la respuesta de su inteligencia artificial y abajo, pues como lo venía haciendo más o menos antes Google. Entonces hay como una especie de narrativa que cada vez más gente va a dejar de buscar en Google, con lo que Google se le van a ir a todos estos ingresos, los va a perder. Ojo, de momento esto no ha ocurrido porque crece, Google está creciendo. Las ventas del último año, del 2023, eran estas, 307.000. Las del 2024 son 350, un 13% más. Ojo, que no se está parando. Entonces, una cosa es lo que creemos que va a ocurrir, ¿vale? Y otra cosa es la realidad. La realidad aquí no se ve nada, ¿vale? En las cuentas de Google no se ve absolutamente nada. Se ve que hay una diferencia de precios abismal respecto a las otras tecnológicas y esto es una oportunidad de inversión. Porque nadie dice que al final toda la gente se vaya a ir de Google a buscar todos los resultados a buscar cuando tenga que realizar una búsqueda a ChatGPT y eso es una historia que se ha puesto en el mercado, por lo tanto Google tiene que cotizar menos y no tiene lógica de ser, ¿vale? De hecho, no tiene por qué. Google está compitiendo y está haciendo las cosas bien, o sea, se está adaptando bien, con lo que no tiene lógica que cotice con esas mega diferencias de precios, o sea, que son mega diferencias de precios gigantescas. Entonces, si tuviéramos que entrar porque tuviéramos liquidez y tuviéramos de ver las distintas tecnológicas que tenemos, pues parecidas, que serían Meta, Alphabet, Microsoft. Bueno, Microsoft está puesta, es que aquí tengo juntadas en la Excel las de comunicaciones en comunicaciones. Microsoft está puesta en tecnología, pero para hacernos una idea, em, el tema es esto, de todas las que hay ahora mismo, Alphabet es la que está mejor y no tiene por qué perder ni sus ingresos de publicidad ni nada. Cuando ya lo pierda, pues ya veremos. Entonces, este sector entrará, si hay una recesión, bajarán las ventas, sí, porque no es del todo cíclico, pero tampoco es un sector defensivo. Entonces, pero si tuviéramos que hacer una apuesta por alguna tecnológica y esta, como que nos obligaran a comprar una tecnológica, pues es más fácil entrar en Google los precios, por los márgenes de seguridad que tienen en comparación a las otras que están súper sobrevaloradas y a nivel de comparativa de PER también está mucho más baja, con lo que en mi opinión. Pero hay que pensarlo, ¿vale? Las operaciones que hagamos, si Estados Unidos entra en recesión este año, haceros a la idea que la bolsa, el SP 500 se va a meter un leñazo de un 30% y todas las acciones que veis ahí en la Excel se van a poder comprar más baratas. Entonces, ojo, ¿vale? Ojo. No estamos hablando de por mucho tiempo, igual que antes os he dicho, cuando estábamos mirando el PER de Schiller o el PER del SP 500, en este caso estábamos viendo el PER del SP 500, la media de los últimos 30 años, igual que antes os he dicho, los precios del PER pueden estar muy altos durante mucho tiempo y que no haya recesión, sí, además es habitual, pero las diferencias de precios relacionados con el PER o las empresas o que una empresa esté con un precio de descuento puede ocurrir durante muchísimo tiempo, de hecho durante años y no se tiene por qué cerrar ya. Quiero decir, no es que sea una oportunidad de inversión a lo contrario ahora en Alphabet, porque como hay una diferencia de precios respecto al PER, este gap se vaya a cerrar, ¿no?
No, se cerrará el gap cuando cambie la narrativa, cuando cambie la idea de decir, oye, que Google no está tan detrás de la inteligencia artificial, está más cerca, está al mismo nivel que los demás, ¿vale? De hecho, viendo lo que ha ocurrido en temas en Google, en los avances de inteligencia artificial que han habido estas últimas 2 semanas, pues Google no está por detrás de nadie en la inteligencia artificial, de hecho está por encima, ¿vale? O sea, entonces, el tema es eso. Cautela con el tema, pero Google sería la que estaría mejor en ese aspecto, en mi opinión, para tomar una posición ahora o tomar precios mucho más baratos si pensamos que si Trump se le gira la pinza y sigue aumentando los aranceles, porque ahora mismo estamos en una situación. Y como parece que vaya a llegar a un acuerdo con China, pues ya parece que no pasa nada y la bolsa se pone a subir a toda pastilla. Ya, y la semana que viene dirá, ay, mira, pues ya me cabré otra vez con China y no llegó a un acuerdo y los mercados os van un 20% abajo. ¿Y por qué se mueve tanto? Es que se mueve tanto porque los aranceles son tan altos que directamente un arancel que pongan en ese sector, en cada sector tan alto, es que entra en recesión el sector entero. O sea, de tan gordos que son. No son aranceles de un 1 del 2% que las empresas, bueno, pues subimos el 1% o el 2% al precio y ya está. No, son locuras. Entonces, claro, la bolsa pues pasa ahí a pasar a una situación de recesión o una situación de euforia máxima como estamos ahora, pero es que pasa de la noche a la mañana. Entonces, no os dejéis llevar ahora por la euforia máxima de que ya se ha arreglado el problema de China, se ha arreglado el problema de los aranceles y de todo tal, no. Tener la cabeza fría y pensar, la situación del mercado, estamos a precios ya muy altos. Esto más los aranceles y a ver qué va a hacer Trump, ojo que a ver si se va a caer un 30 o un 40 desde aquí, ¿vale? Cero esa la idea. No digo que vaya a pasar, digo es que aquí puede pasar absolutamente de todo, pero no es que estemos en un precio tan bajo a nivel relativo de precios en donde haya que entrar a saco porque estamos muy, muy baratos, ¿no? No estamos baratos, baratos no lo estamos. Bien. Vale, en el sector de tecnología no destaco nada, ¿vale? Microsoft está pues, cotizando a múltiplos muy altos como las demás tecnológicas. Aquí no tengo destacado nada. Estamos hablando de sectores con la típica sobrevaloración, ¿vale? Excepto Adobe y Applied Materials, pero no veo una situación interesante en estos momentos. Después ya pasamos al sector industrial, que en el tema del sector industrial, a nivel del sector industrial, a nivel de descuentos, tenemos el tema de la industria aeroespacial, que sería la que más destacaría ahora, y bueno, aquí también tendríamos a UPS, solo que UPS no lo voy a destacar ahora, aunque sea la que cotiza con mayor descuento, porque a la mínima que se entre en recesión, empresas de paquetería se ven ultra afectadas, ¿vale? Entonces, si Donald Trump, la lógica que sigo es esta, si Donald Trump tiene 4 años en la Casa Blanca y la está liando y no ha llegado ni a 6 meses, es que me la puede liar 6 meses más. De hecho, si la lía, la tiene que liar al principio de la legislatura. Pensarlo, ¿vale? Es un tema estratégico. Pensarlo. Si tiene que liarla, la ha liado ya en 6 meses. Tiene tiempo de sobra para seguir liándola, pero ya cuando lleguemos ya a la mitad de la legislatura, ahí es donde no la puede liar. Entonces, si tiene que hacer cosas para que perjudiquen a las empresas, que todos los aranceles las perjudican a la mayor parte de las empresas de la Excel, porque son empresas que exportan, ¿vale? Son empresas muy diversificadas internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya las que sean más sensibles, a la mínima que haya complicación arancelaria, la economía se para, ¿vale? Y puede recibir muchos palos más UPS de los que ha recibido. Entonces, aquí a veces en el tema de la bolsa, incluso en el tema de la inversión a largo plazo, hay que ir un poco con los tiempos, ¿vale? Si ahora tenemos un tema en contra arancelario muy fuerte ahora, pues no nos metamos en medio de la marea, esperamos a que la marea lo destroce todo y ya entramos, ¿vale? Sería un poco la lógica así. Claro, hay empresas que aún así hay que destacar para tener un poco más a la vista, ¿vale? Bien sea para poner órdenes de compra. En general, las empresas que comento aquí que destacan un poco es para meter órdenes de compra bajas y en posiciones parciales, ¿vale? El tema es el que está. Yo en esta hoja Excel y viendo cómo están los mercados, Donald Trump y 6 meses de las elecciones que han pasado desde las elecciones, no voy a decir, esto es una oportunidad para meter la pasta ahora. No sé, no lo es. Es una oportunidad para meter la pasta ahora y que después os caiga un 30% y decir, pues ya lo veíamos y lleva 6 meses de legislatura, que es lo lógico. Vale. Entonces, aquí me destacan el tema de Lockheed Martin y General Dynamics, que es el tema aeroespacial. Esto va un poco, hay que tomarlo en cuenta porque no va tan como la economía. Entonces, hay sectores que van un poco, aunque sea como el sector industrial, el aeroespacial defensa va un poco distinto, ¿vale?
aquí vemos lo tengo puesto así, ¿vale? Se trata de Lockheed Martin y General Dynamics, que estos son empresas que son lo que se llama aeroespacial y defensa, que tienen parte de su negocio en Lockheed Martin, la mayor parte en defensa, y otros que tienen en temas aeroespaciales, como General Dynamics, que tiene... En general, las empresas aeroespaciales pues tienen líneas de negocio de defensa y líneas de negocio de aviación, ¿vale? General Dynamics pues tiene la parte esa de los de aviación privada, ¿vale? Para ejecutivos y estas cosas. Entonces tienen distintas líneas de negocio, pero en general mucho dinero viene de defensa de contratos gubernamentales. Entonces, esto no es para todos la inversión en empresas de aeroespacial y defensa, porque todas cobran por el tema de defensa. Pero al final, si alguien tiene que entrar en estas empresas, tiene que entrar en momentos favorables. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que este es el gráfico de corto plazo de Lockheed Martin. Cuando entra Donald Trump y al final se tiene que acabar la guerra de Ucrania, ya vienen estas bajadas fuertes, ¿vale? Porque claro, evidentemente los nuevos contratos no se van a renovar. Y a General Dynamics le ocurre igual. Y esto es típico del sector de defensa, ¿bien? En la misma que Donald Trump ya se descuenta que va a entrar, aunque entre Donald Trump más tarde, pues ya viene la bajada fuerte, ¿vale? Entonces, estas empresas no se puede invertir nunca en momentos de guerra. Hay que invertir en momentos de inflexión en donde haya una especie de paz como ahora. Pero bueno, todavía no se acaba la guerra de Ucrania, pero ya se descuenta que se va a terminar porque Donald Trump la quiere forzar. ¿Vale? Entonces, una vez haya esas caídas, es el momento de que si alguien tiene que invertir en esas empresas, que lo haga ahora. ¿Por qué? Porque al final estas empresas es como un depósito a plazo fijo, en el de esto es más seguro que un depósito a plazo fijo. Mirar, este es el presupuesto de defensa de Estados Unidos del año 1950 y mirar qué pasa hasta el infinito. ¿Por qué? Por aquí la cuestión es la lógica. Si Estados Unidos quiere seguir siendo superpotencia, tiene que seguir a estas empresas soltándole una pasta gansa todos los años. Y en el momento que frene la cantidad de pasta gansa que le está soltando de presupuesto de defensa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que China y los demás países se le van a poner por delante en el presupuesto de defensa y armamentísticamente pues van a ser teóricamente superiores. Como Estados Unidos tiene ese run run, digamos que la gente allí pues no se queja tanto de que gastes tanto en el presupuesto de defensa, ¿vale? Digamos que va así, pues como ellos como que son los machitos, un poquito así, ¿vale? A nivel internacional de como que ellos son la superpotencia. Claro, entrar un presidente nuevo y decir, no, ahora recorto todo el gasto de defensa y lo meto a cero, ya no somos superpotencia, como que ya no mola tanto, ¿vale? Allí. Entonces tiene una mentalidad bastante distinta. Eso tenemos que aprovecharlo, los inversores que quieran invertir en esto, sabiendo, mira, estos en el presupuesto de defensa tienen que meter la pasta gansa y estas empresas se benefician enormemente del presupuesto de defensa, ¿vale? Entonces estas empresas pagan altísimos dividendos y son pues como un seguro. Al final siempre habrán problemas y siempre, pues antes o después, un político u otro se acaba metiendo en una guerra y acaba contratando otras empresas y los presupuestos de defensa pues van aumentando, pero el de Estados Unidos sube a tope. Entonces, a largo plazo, Lockheed Martin sería este, el gráfico de largo plazo, que ahora estaría en una parte baja. Estamos hablando de gráficos desde 1978, ¿vale? Pero, ¿por qué tienen tendencias así estas empresas de defensa? Tendencias así, no, de un subir sin parar. Tienen tendencia a un subir sin parar porque en Estados Unidos van a subir sin parar el presupuesto de defensa. Pues al final tienes esto, ¿vale? En este momento estarían baratas Lockheed Martin y General Dynamics. Pero ¿cuál es el momento de entrar? El momento que hay una especie de calma. O sea, hay una calma que ya se supone que la guerra de Ucrania no va a continuar mucho más. Hay esas bajadas y es ahí el momento de que quienes queráis entrar en esos sectores es ahora cuando lo tenéis que hacer. Digo ahora, pero pueden haber más caídas porque Donald Trump ya tiene una política de no meterse en guerras siempre, ¿vale? De hecho, la otra vez también tuvo esa política, con lo que se presupone que van a ver ahora, como en esta legislatura, como lo que falte de legislatura, que dirán como unos 3 años y medio, de, de stop, ¿vale? De intentar no meterse en muchos líos, ¿vale? Pero ya las empresas, al final en el mundo líos hay todo el rato, ¿vale? Entonces, a la mínima que hay un recorte en estas, General Dynamics no tiene un recorte tan fuerte, ¿vale? Pues tiene, esto ha sido esto sería un gráfico a largo plazo, pero entender, estas empresas de defensa siempre tendrán gráficos a largo plazo así, mientras Estados Unidos quiera seguir siendo la superpotencia. Entonces, a corto plazo, General Dynamics ya he visto la caída, con lo que son momentos en el que estas son empresas con las que es imposible perder dinero y donde es como un plazo fijo y las cosas son como son, ¿vale? Yo estoy analizando las cosas y digo lo que es, y es lo que es. Un General Dynamics y esta, seguridad del dividendo alta, muy alta, y estas empresas son lo que son. Mientras Estados Unidos quiera seguir siendo la superpotencia, pues estas empresas seguirán ingresando cantidades ingentes de dinero y esto va a seguir así. Entonces, bueno, General Dynamics tiene una rentabilidad por dividendo del 2,5.
Lockheed Martin de un 2,8, con lo que son puntos muy buenos para entrar, porque tienen también crecimientos del dividendo estimados altos. Y estas consideraciones hacen que la rentabilidad por dividendo suba año a año bastante rápidamente. Entonces, estas empresas nunca estarán baratas, ni Lockheed Martin ni General Dynamics, pero son plazos fijos asegurados y que si se compran hay que comprarlos en momentos en donde no esté estallando la guerra, ¿vale? Al principio que estallan las guerras no se puede. Entonces, el tema es este. Ahora mismo las cosas son como son y destacan estas dos en el sector industrial, yo lo digo, y quien quiera, pues que haga lo que quiera. Vale. Y destacan por eso, ¿vale? Destacan por eso. Y el momento de cogerlas es ese. El momento que vuelva a estallar otra guerra, vuelven a irse allí arriba a las nubes, ¿vale? Y la rentabilidad por dividendo baja. Entonces, las veréis, si veis listas de acciones de dividendo más importantes y esto ahora, pues destacarán estas dos, ¿vale? Deberían de destacarlas. Vale, otra cosa, el sector de utilities, aquí no voy a destacar nada en el sector de utilities porque por un tema también que os he explicado, ¿vale? Aquí, a la hora de hacer inversiones yo y eso, miro también eso, el tema de los catalizadores y vientos a favor y vientos en contra. Como estamos en un momento cerca de la recesión y todavía no han venido las fuertes bajadas de los tipos de interés, estas empresas están altamente endeudadas, ¿vale? El sector utilities, ¿pero por qué está altamente endeudado? ¿Porque se endeudan porque sí? No, está altamente endeudado porque es lo normal allí, o te endeudas mucho o no puedes obtener una alta rentabilidad, ¿de acuerdo? Por eso estas empresas, al final, cuando veis los ratios de rentabilidad en el ROI y eso, salen siempre en números muy bajitos, ¿vale? De hecho, no salen en rojo. ¿Pero por qué? Porque están tan endeudadas que necesitan endeudarse más para ver si pueden subir el ROIC. Entonces, la cuestión es esa. Ahora mismo, sí, es probable que entremos en recesión. Una vez ya se entra en recesión, es cuando ya los políticos y eso tienen que hacer algo. Entonces, ¿qué le dicen a los bancos centrales? Ahora sí que tienes que bajar los tipos de interés, porque si no me los bajas ya, ya entramos, ya en la economía se va todo al garete, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez eso ahora mismo, estando la situación como está, no os metáis en utilities ahora, ¿de acuerdo? Estas utilities están financiando un tipo de interés muy alto. Como estamos ya a una probabilidad de recesión de casi un 50%, o sea, posiblemente se entre en recesión por los aranceles de Trump, a lo mejor no se entra y se tarda 1 o 2 años. Esperaos a que se entre a la mínima recesión y vaya a haber un recorte sustancial de los tipos de interés y estas acciones van a cotizar mucho más baratas, pueden caer bastante más, ¿vale? Mientras no bajen los tipos de interés. Mientras no bajen los tipos de interés y siguen los tipos de interés más o menos altos, estas empresas no cotizan muy baratas. Ahora si lo veis, solo tenéis pues un 12% de margen de seguridad, no, un 12% de sobreprecio, 1% de margen de seguridad, un 7% de sobreprecio, no, no, aunque Nextera Energy, que digamos que sería la mejor eléctrica en Estados Unidos, te cotice con un descuento de un 10%, no es el momento ahora de meteros en utilities. Esperaros a que venga una bajada de tipos de interés, porque posiblemente antes o después la haya. Si al final se fuerza tanto la economía por el tema de los aranceles, van a tener que rebajar los tipos. Una vez se rebajan los tipos, estas empresas ya se podrán financiar mejor, con lo que sus acciones ya podrán empezar una senda un poco más alcista. Y además, mientras la economía sigue estando mal, pues te pueden caer todavía más. Ahora mismo no tiene ningún sentido para mí el tema de utilities, ¿vale? ¿Son empresas que van bien para los inversores de dividendos? Sí, pero esperaros a que la economía se deteriore más. Entonces aquí destacar algo, digamos que no compréis por comprar, ¿vale? Sobre todo en momentos como los actuales. Aquí no voy a destacar nada. Y en el sector de cuidados de salud, igual. Aquí el tema es una cosa que tenéis que tener en cuenta y que parece raro, ¿vale? Parece raro. Mirar, este es el sector de cuidado de salud y aquí tenemos todas las empresas de cuidado de salud. ¿Qué pasa? Que justamente veis aquí es donde hay más verde, o sea, donde casi todas tienen un gran descuento y un gran margen de seguridad. Si miremos la hoja Excel en todos los sectores, tachán, solo se ve en el sector de salud, donde hay grandes descuentos y donde hay un gran margen de seguridad. Entonces, si nosotros utilizamos una lógica de inversión más o menos de esto diríamos, aquí es donde tenemos que centrarnos de las oportunidades, porque aquí es donde podemos sacar más rendimiento. Si tuviéramos una lógica así, simple, iros un poco más allá, iros un poco más allá. Trama acaba de entrar, lleva 6 meses y está yendo contra las farmacéuticas a muerte y contra el sector de salud. ¿Por qué? Porque electoralmente le viene muy bien el tema de la bajada de los precios de los medicamentos, pero lleva 6 meses, puede hacer mucho daño. Entonces hay dos temas. Por un lado, el tema de los aranceles, porque estas empresas serán afectadas por el tema de los aranceles, que todavía se tiene que definir, etcétera, de cómo lo va. Entonces van a tener problemas con los aranceles.
van a tener también problemas porque esto es diferente a la administración Biden. La administración Biden era muy laxa con el tema de cuidado de salud. Entonces, digamos que no se metió con ellas. Donald Trump se está metiendo con ellas y quiere forzar la bajada del precio de los medicamentos. Y esto, gran parte de daño se lo tiene que hacer a esto, a las empresas fabricantes de medicamentos. Entonces, pero claro, todos los daños ni siquiera han llegado al mercado. Ahora mismo solamente están con estos descuentos debido a tanto que han bajado. Han bajado, ¿por qué? Por miedo a Trump y miedo a la administración Trump, porque es digamos que es una administración que no le debe nada a la industria farmacéutica, igual que otros políticos entraron en el gobierno de Estados Unidos que sí que le debían algo a las grandes farmacéuticas, Trump no le debe nada y no para de apalearlas, ¿de acuerdo? Entonces, aunque ahora veáis precios, veáis descuentos y veáis esto, ya os digo, esperar a ver cuánto daño les va a hacer, porque le puede hacer mucho más y aquí al final esto va a acabar con descuentos del 50% en estas farmacéuticas. ¿Es un muy buen sector para invertir el de las farmacéuticas? Sí, es un muy buen sector, porque te apalancas con el envejecimiento de la población mundial en los países desarrollados. Y eso al final es un seguro, ¿vale? O sea, si os apalancáis de algo que va a ocurrir seguro, ese envejecimiento y que al final aumentará todo ese consumo de temas de salud, medicamentos, etcétera. La tendencia es buena y a largo plazo este tipo de tendencias te crece con el PIB incluso más que el PIB. De hecho, la mayor parte de empresas del sector salud las tengo con crecimientos de entre el 3, el 5%, incluso más del PIB, de todas maneras, porque aquí tenemos empresas, digamos, del stop, ¿vale? En ese sentido. Entonces, aquí es un tema interesante de no anticiparse, porque porque las medidas no se han ejecutado, ¿vale? Entonces, aquí todas las bajadas es por miedo. El tema de los aranceles todavía ni siquiera se sabe cuántos van a poner, cuántos van a dejar de poner y cómo van a afectar al sector farmacéutico, pero los van a ver. Entonces, cuando los hayan, van a crear una bajada en las ventas y la cotización va a bajar. Aquí, entrar en el sector de salud es como entrar demasiado pronto. Si ya os dice Donald Trump que va a hacer eso y ni siquiera lo ha hecho, pues no va de farol, hombre, los aranceles los va a poner. Entonces, los aranceles y el daño que le van a hacer al sector de salud seguirá estando ahí y puede acabar estando mucho más baratas que ahora. Y después viene ya el otro tema, que es peor, el tema de querer tener los precios de los medicamentos baratos. Esto ya puede hacer todavía mucho más daño, pero no lo ha implementado todavía. Entonces, ¿qué os digo en el sector salud? Ya sé que esto es tentador, ya sé que es tentador y que ya hay altas rentabilidades por dividendo a estos precios y es tentador. Pero si nos esperamos cosa de 6 meses o 12 meses, tiene que ya poner de verdad los aranceles en las industrias de farmacéuticas o que algunos creo que se los ha puesto en algunas, pero tiene que ponerlos todavía más al final definitivos. O sea, hay demasiada incertidumbre, no se ve la visibilidad y no se ve que ese arancel al final cuánto daño hace y ese arancel va a hacer daño. Veremos que de un trimestre al otro, antes o después, en el próximo año, va a haber un trimestre muy, muy chungo si al final los aranceles afectan a las empresas de medicamentos, ¿vale? Y dice, no, mira, es que al final esto es un tema de salud y tal. No, la gente podrá comprar genéricos, ¿vale? Entonces todas estas empresas tienen su medicamento de marca, pero en muchos casos hay genéricos. Entonces, esto es un sector muy regulado. Si te entra una administración con la de Donald Trump que ya tiene en mente meter aranceles a estos, sea lo que sea, y tiene en mente bajar los precios, que los precios de los medicamentos bajen, parte del pato lo van a tener que pagar estas empresas. Si esto ya hay anuncios de que va a suceder, solo el miedo ya hace que caigan a estos descuentos. Pero cuando esto se haga ya realidad, ¿vale? Cuando ya fuerce a que los precios bajen más, estas lo van a pagar caro. Y diréis, no, sí, es que históricamente, pues al final los políticos siempre respetan y al final estas empresas van a obtener beneficios. No digo que no, es verdad, y a largo plazo son de los mejores sectores para invertir para quienes inviertan en temas de dividendos. Sí, es lo mejor, pero es que todavía no hemos visto la magnitud del daño que hacer. O sea, esto es sin ni siquiera de hacer daño. O sea, aquí puede haber bajada muy fuerte. Entonces, yo, desde mi punto de vista, hay que esperar 6 meses para entrar en el sector de salud. Veáis estos precios o no veáis estos precios, porque aquí se puede hacer una maleza Donald Trump aquí. Ya no es tanto el arancel, es que si se empeña en bajar el precio de los medicamentos, ojo que la cosa se va a poner fea. Y se puede poner muy fea y Donald Trump lo puede hacer. Y a Donald Trump le viene muy bien por los votos, le viene muy bien por los votos. Y en cambio no tiene muy buena de esto con el lobby farmacéutico. Pues si ya sabemos que esta administración no tiene buenas migas con el lobby farmacéutico,
pues lo puede reventar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque esto beneficia mucho a Estados Unidos y al pueblo americano que al final estas empresas las aprieten. Y beneficia mucho y le puede salir muy bien la jugada, porque este lobby pues no le va muy bien. Entonces hay políticos que a veces entran y favorecen mucho a un lobby y perjudican a otros lobbies. Este ha entrado, lleva 6 meses y a este lobby lo está machacando vivo. Pues esperaos porque lo va a machacar más, porque va a ganar votos machacando, ¿vale? Contra los precios contra menos dinero ganan estas empresas, mejor va el país de Estados Unidos. Y esto es la realidad. Contra más se fastidia estas empresas farmacéuticas, el mundo va a ser un lugar mejor. Y esto es verdad. Los medicamentos serán más accesibles, las empresas se pondrán las pilas, todo será mucho mejor. Entonces Donald Trump lo sabe, pero aquí no tiene amigos. Entonces, si entrara otro político, yo os diría no, porque al final siempre llega la cordura y a estas empresas les dejan ganar dinero. Ojo, ojo, yo os digo, cuidado, a ver si ahora llegan 3 o 4 años que no les van a dejar ganar dinero a estas empresas. Y lo estamos viendo ya, pero no estamos viendo los efectos. Estamos viendo que, oye, ojo, voy a meter medidas de estos, voy a meter aranceles, los medicamentos van a bajar y esto, pero no lo ha ejecutado. Cuando lo ejecute, cuando esto lo haga y veáis los resultados trimestralmente de estas farmacéuticas, meterse un leñazo, el leñazo de los descuentos que vais a ver aquí es enorme. Y entonces ya os diré, oye, sí, muy bien, para largo plazo es un muy buen sector para estar. Y los precios también son buenos. Ahora mismo, pues ya con todos los vientos en contra, pues no me va bien el sector salud y no lo veo claro. Y es lo que hay, ¿vale? Dentro de 6 meses o 12 meses, posiblemente os diga, muy bien, las han machacado a todas y ahora es el momento. Y ya no son rentabilidades por dividendo del 3 del 7 del 4 ya estamos en el 8. Ahí es un buen momento para invertir, hacer su y coger parte de la cartera y meterlo en el sector de salud. ¿Por qué? Porque a largo plazo es uno de los mejores sectores para invertir y es a nivel de dividendos para los inversores de dividendos y eso es la realidad, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión respecto al tema de cuidado de salud. Vale, empresas de consumo defensivo. Si al final la probabilidad de recesión es de un 50%, estas son las empresas donde más fácilmente uno puede resguardarse. Quiero decir que en el caso de que vosotros tengáis poca liquidez, pues va a ver, es mejor esperaros y a ver cómo va el tema y ir colocándola. Pero si ya tenéis demasiada liquidez porque habéis invertido, no pudisteis invertir en su tiempo, hace 2 años o toda la pesca o lo que sea, pues y necesitáis, no, es que tengo que colocarlo porque al menos me da una buena rentabilidad por dividendo. Vale, pues iros al consumo defensivo, ¿vale? Entonces, la bajada, si hay una bajada, será la menos gorda, ¿vale? La menos gorda. Entonces, he estado mirando cómo está el tema de los aranceles en el tema del consumo defensivo. Y bueno, quitando la industria tabacalera y de bebidas alcohólicas, la de bebidas alcohólicas no la miréis porque le está metiendo mucho palo y se le puede meter mucho palo. Lleva solo 6 meses y todavía no se han visto los efectos. En las otras industrias de consumo, que sería tipo Walmart, Procter Gamble, Mondelez, Pepsi, aquí sí que está bien la situación. Empresas más defensivas de consumo defensivo, ¿cuáles son? Tabaco, alimentos dentro de un sector, ¿vale? Un sector es consumo defensivo es un sector, ¿vale? Consumo defensivo es un sector. Pues dentro del sector hay industrias, industria del tabaco, industria de alimentos envasados, industria de confitería, que sería Mondelez, bebidas sin alcohol, que sería Pepsi, tiendas de descuento, que sería Walmart, productos domésticos y personales, que sería Procter Gamble, ¿veis? Estos son industrias. En general, este tipo de industrias, lo digo para quien tenga liquidez ahora y tenga que entrar porque tiene que cobrar dividendos y eso, porque claro, no os he dicho, no os digo yo que tiene que venir una recesión ahora y tiene que bajar, evidentemente no lo sé, no lo sé. Puede seguir subiendo. Entonces, si tuviéramos mucha liquidez en la cartera, pues sería un problema porque podría seguir subiendo. De hecho, este último mes veis cómo sigue subiendo. Entonces, por muy alto que estén los precios, puede seguir subiendo. Con lo que es una mala decisión tener toda la cartera en liquidez esperando a que baje porque no puede ocurrir. Entonces, ¿y dónde sería más acorde meterse? En este momento, en este sector, es mucho más acorde y mucho menos arriesgado entrar, ¿vale? Y esto se debe a esto. Aquí yo voy a hablar de las de productos domésticos y personales e industria de bebidas alcohólicas y snacks, que sería como Pepsi. Pero básicamente son estas defensivas, que no son el tabaco y que tampoco son las de bebidas alcohólicas, que son el resto, que sería Pepsi, Mondelez, Procter Gamble, Walmart. Os pongo estas cuatro porque son las que tengo controladas en la hoja Excel, ¿vale? Y son las que más conozco. Entonces, estas empresas no son tan afectadas por el tema arancelario. ¿Por qué? Porque debido a sus operaciones y cadenas de suministro están diversificadas internacionalmente y estas empresas deberían de verse menos afectadas por los aranceles, porque ya están en cada país producen lo que tienen que producir dentro de ese país y lo trasladan a las tiendas, etcétera. Entonces ya tienen cadenas de suministro en general en cada país, ¿vale? Y las operaciones ya las manejan en cada país, con lo que no tienen que mover el producto de un país de lado a otro.
¿vale? En general, digo en general, aquí cada una será distinta, pero en general estas empresas son más defensivas y la política arancelaria les va a afectar, claro que les va a afectar, pero menos, no a la brutalidad donde le afecta a algunos sectores que enseguida Donald Trump se dice, me equivoqué, tengo un arancel del 1, es de un 40 y el sector se va todo al garete, ¿no? Aquí es mucho distinto, muy distinto. Entonces, es posible que la inflación repunte como resultado de los aranceles. Esto, la lógica es esta, ¿vale? La lógica en economía es esta. Si tú pones muchos aranceles en todos los países, los otros países te van a vengar y ellos también pondrán sus aranceles. ¿Esto qué significa? Que todas las empresas que estén operando en los distintos países afectadas por los aranceles dirán, ostras, ya no me queda margen de beneficio. Necesito subir el precio, no me queda beneficio, porque si al final el arancel se me está llevando el beneficio, entonces suben todos los precios y esto provoca inflación, con lo que es de esperar que el resultado de los aranceles que Donald Trump ya ha impuesto, más los nuevos aranceles que le van a meter, porque estos son acumulativos, van a ir afectando, con lo que al año siguiente pues puede haber aquí una carnicería de aranceles afectando y montones de empresas subiendo precios. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas de consumo defensivo tienen el valor de los productos es bajo, aquí pone bajo en dólares, que lo copia y pegado, de los productos ofrecidos. Quiero decir, pues empresas como Pepsi, pues tienen productos de una botella, una lata de Pepsi y productos de snacks, de fritos, de Doritos, de todo lo que tengan. Ahí el nivel de precios, aunque haya un arancel que este sea muy pequeño, no afecta. Y una persona que se compra una bolsa de Doritos, me lo invento que vale 1,10 y le suben a 1,30, no lo nota porque el producto es muy pequeño. Dice, yo igual me lo puedo permitir y se lo lleva. Entonces, estas empresas de consumo defensivo tienen productos de precio bajo. Entonces, aquí la inflación y los aranceles afecta menos que a otros mercados. Por eso que si al final se descontrola todo el tema de los aranceles, estas son empresas donde tener refugio y donde la bajada será menos fuerte de las acciones y donde, aún así, a los precios actuales la rentabilidad por dividendos es alta. Entonces, si se quiere entrar en lo que sea, porque hay que cobrar unos dividendos y a lo mejor la bolsa sigue subiendo y hay que aprovechar la subida dentro de lo que cabe, la posible subida, pues hay que entrar en este tipo de acciones, es donde la opción es mucho mejor, ¿vale? Después, con el tiempo, a medida que los consumidores se acostumbran a los precios más altos, las empresas de productos básicos de consumo no deberían tener problemas para seguir creciendo en volumen. Creciendo en volumen es llegar a vender más. Quiero decir, al final, si le suben el precio de una bolsa de Doritos, me invento lo de la bolsa de Doritos. Mucho, la gente dirá, pues en vez de comprarme dos bolsas, me compro una. Pero cuando pase el tiempo dirá, "Ah, yo me puedo permitir dos". Es un poco así, porque al final a este producto no afecta tanto el precio, ¿vale? A un inmueble, que sería un producto gigantesco, que vale 200.000, si el precio sube, se pone en 250 y ya es una burrada. Aquí no, ¿vale? Entonces, este tipo de empresas es mucho más defensiva, tanto a nivel arancelario, si se complica la cosa, como a nivel de inflación. Pero los aranceles y la inflación van ligadas, porque si tú despliegas una política de aranceles, el país contrario te mete aranceles a ti y las empresas no tienen más narices que subir los precios obligados porque ya se quedan sin margen de beneficio, porque si tienes que pagar todos estos aranceles, entonces aranceles y inflación van de la mano. La inflación es una consecuencia de los aranceles. Entonces, ¿qué empresas están mejor posicionadas para esto? Estas, consumo defensivo, son las mejor posicionadas. Después, también aquí hay una nueva tendencia que se ha abierto ahora sobre Tesla, ¿vale? Este es un nuevo riesgo que tienen ahora mismo las empresas estadounidenses que no estaba antes, que antes pues es que era casi, lo tuvo Nike en un tiempo, ¿vale? Por el tema de las fábricas en Vietnam y eso, los boicots, ¿vale? Ahora mismo hay boicots, si Donald Trump sigue haciendo estas políticas, ¿qué pasa? Que tú pones un arancel en un país y ese país se cabrea y te pone un arancel, pero la gente de ese país a quien le has metido un arancel la estás perjudicando porque le estás obligando a comprar los productos más caros, ¿vale? Y todo esto puede crear unas nuevas olas de cabreo en la gente en muchos países contra Donald Trump. Entonces, el movimiento de Tesla, como este movimiento que hemos visto en los últimos meses de gente decir, yo no me compré un Tesla, ¿vale? Entonces, claro, al final Elon Musk se ha tenido que salir de ahí, porque es que le iban a reventar la empresa. Al final, tanto daño de marca no le pueden hacer. Entonces él ya se salía, ¿vale? Ahora ha optado Elon Musk por una estrategia mucho más agresiva, es decir, el ir a contra Donald Trump. Yo ahí no hubiera pasado ese nivel y eso es lo peligroso para Tesla. Pero la tendencia está así. Quien apoya a Donald Trump, pues puede ser perjudicado porque muchos países te vean ya
se puedan volver anti-Estados Unidos, para entendernos. Entonces, a una empresa grande le pueden fastidiar. Una empresa como Tesla que se vuelva anti-Estados Unidos, es decir, tú no te compres un Tesla o te lo rompemos, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, una empresa grande estilo Tesla, esto es una maleza. En cambio, empresas como estas que venden productos pequeñitos da igual, porque la mayor parte de gente no sabe el producto de qué empresa es en estas, ¿vale? O sea, en las empresas, en la mayor parte de empresas, si hacen un boicot a la empresa y hay una ola de mala fama contra Estados Unidos, pues puede haber olas de mala fama contra estas empresas, contra empresas, ¿vale? De Estados Unidos. Esto es un tema que hasta ahora no se había tenido en cuenta en la inversión, pero hay que empezar a tenerlo en cuenta ahora porque mirar lo que le ha pasado a Tesla, ¿vale? Y mirar que Donald Trump lleva 6 meses en la Casa Blanca y le quedan 3 años y medio, con lo que si sigue hacia adelante con los aranceles va a aumentar el odio en Estados Unidos y hay que empezar a ver en estas empresas, ¿vale? Cuánto daño le puede hacer ese tipo de movimientos. O sea, si al final se meten en una guerra de odio a Estados Unidos. Entonces, estas empresas de consumo, ¿vale? El producto no se sabe de qué empresa es. Quien se compre una bolsa de Doritos o de fritos no sabe que eso es de Pepsi. Solo sabe la lata de Pepsi que es de Pepsi, pero todo lo demás que tiene Pepsi no sabe lo que es, ¿vale? Entonces, estas empresas ocurre esto, ¿de acuerdo? Entonces, están protegidas de esto. Lo digo porque esto parece una tontería. ¿Qué va a pasar? Pero si los aranceles van mucho más allá, habrán más empresas en Estados Unidos que caerán las ventas y dirán, ostras, ¿por qué han caído? Por esta nueva ola de odio en Estados Unidos. Y ojo que esta nueva ola puede durar 3 años y medio más que le quedan. Más si renueva 4 años más, puede durar. Entonces, esto ya es un factor ya a analizar en las empresas. Cuando analizáis una empresa, el producto, el servicio de Tesla, oye, a esta empresa la van a odiar y la gente le hará un boicot y no comprará sus productos, como le ha ocurrido a Tesla, ¿vale? Es un nuevo factor a analizar y es importante. Igual que hasta ahora no se analizaban en las empresas el tema de los aranceles, porque eran muy pequeños y la mayor parte de los sectores no tenían un arancel fijo que estaba ahí desde siempre y ya está. Ahora, si os habéis fijado todo el cambio de política, ahora en los análisis de empresas hay que tener en cuenta el tema arancelario. Y esta reunión es un poco leñazo por el tema de los aranceles y esto, pues a partir de ahora se está complicando mucho más y hay que llegar un paso más, decir, ¿cómo están los aranceles en este sector? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Cómo van a ir? Y esto en la tesis de inversión hay que tenerlo ya en cuenta, ¿vale? Para decidir invertir en unos sectores o en otros. Y ahora se suma una nueva cosa más. Le ha ocurrido a Tesla. Pues haceros ya un nuevo análisis de esto, de decir, ¿los productos de esta empresa pueden ser boicoteados o no? Oye, que hacerte una foto ahora a un director de una empresa con Donald Trump a lo mejor te destroza todas las ventas. Y esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque si sigues hacia adelante con los aranceles, el odio en el resto de los países a las empresas americanas va a aumentar. Y cuando haya una relación muy directa de que está claro que ese Tesla es de Elon Musk y Elon Musk está allí, rompemos el Tesla. Quien se compra un Tesla en este pueblo lo reventamos. ¿Vale? Entonces, esto puede ir a más. ¿Sí? Si siguen aumentando los aranceles, van a ir a más. Con lo que ya es un tema a estudiar y a tener en cuenta. Entonces, en este sector ya os digo que es más complejo, ¿vale? Quien le hace un boicot a Pepsi, pues la lata de Pepsi puede no cogerla, pero el resto de productos no sabe que son de Pepsi. Esto ocurre en este tipo de productos, ¿de acuerdo? En Pepsi, en Procter Gamble, en Mondelez, todos los productos la gente no sabe que son de Procter Gamble, los ha visto toda la vida en sus supermercados. Bien, entonces el tema este es interesante y bueno, aquí destacaría Pepsi, que de las que hay tiene un margen de seguridad de un 22%, está bastante bien, sí, rentabilidad por dividendo inicial del 4,3%. Está bien, ¿vale? Como empresa defensiva, si alguien quisiera tomar alguna, vale. Pero tener pensado esto, que puede haber una bajada fuerte de precios y también se podría comprar más barata, etcétera. Pero una alternativa a considerar dentro de esto, de momento, tal cual está el tema. Aquí no me suelo meter en el tema de energía, ya que solo tengo puesto a Exxon, ¿vale? No me suelo meter. Y en el tema de materiales básicos, hace un par de años ya comentamos estas empresas que yo era muy alcista con el oro y lo sigo haciendo, lo sigo siendo, ¿vale? Entonces aquí tenemos estas cuatro. Hay un vídeo de esto en el canal cuando ya hace 2 años, cuando ya decidimos tomar una posición en estas empresas. Entonces ahora voy a explicar un poco el cómo está la situación ahora. Yo sigo siendo alcista con el oro, ¿vale? Y con la plata y el por qué. Bien. Entonces, ahora mismo, si alguien no tuviera acciones de estas, pues bueno, la que tendría más descuento y esto sería Barrick Gold, ¿vale? O algo Royal Gold. Pero en general yo sigo siendo alcista con el oro desde que publiqué ese vídeo. También lo voy a poner en la descripción del vídeo para lo que veáis porque trata mal las diferencias entre Barrick Gold, entre Newmont y entre Royal Gold y Wheaton. Pero básicamente estas dos son de royalties y estas dos son mineras puras
no puras, son parte de oro y parte de cobre. Pero ahora voy a hablar un poco del resumen de esta situación. A ver, un segundo, ¿dónde estamos aquí? Vale, aquí estaríamos en el de materiales básicos. Y este sería, vale, tema de materiales básicos. Mirar, los precios que veis en la Excel, aquí lo he agrandado para que se vea, ¿vale? Que hemos visto ahora que Barrick Gold sería la que está más barata o la más cara. Los precios objetivos y los valores intrínsecos de este sector, del sector materiales básicos, no hagáis ni caso, ¿vale? No hagáis ni caso, ¿por qué? Porque se mueven mucho en relación al precio de venta del oro, de la plata y del cobre, ¿de acuerdo? Entonces, si sube mucho el oro, estas van a subir y los precios objetivos seguirán subiendo trimestralmente. Yo tendré que modificarlos a la alza y a la baja si baja el precio del oro y de la plata. Entonces, estas empresas ya no se invierte tanto según el precio y la diferencia y tal, porque es muy movible, ¿vale? No hay forma de determinar bien los precios objetivos, porque una empresa, imaginaros, una empresa como la que sea, ¿vale? Pues sabéis que más o menos vende cada año 100.000 euros. El año que viene no sabéis cuánto venderá, ¿vale? Pero venderá 105.000, 110.000 y eso será su cifra de ventas, ¿vale? Pero de una empresa minera de oro, de plata y eso no, porque tú puedes saber más o menos cuántas onzas van a sacar, pero esa onza no sabes a cuánto cotizará en el mercado, con lo que puedes sacar una onza que vale tanto, pero si el mercado se ha disparado, pues al final has generado muchísimo más en ventas. Entonces, estas empresas, en lugar de centraros en esto, centraros como yo las miro más, ¿vale? A ver, yo me centro igual en los fundamentales y eso, pero aquí ya toma más importancia un gráfico que no en el resto de los sectores, que en el resto de los sectores lo que importa son los valores fundamentales, si estás comprando barato, si estás comprando caro y sobre todo lo buenas que son las empresas en las que invertáis, ¿vale? En general, en este sector las empresas son malillas, ¿vale? En el sector de la minería y todo esto y de los royalties, ¿vale? Y se mueven en relación a cómo se va a mover el oro. Entonces, aquí tengo el gráfico, aquí todos los gráficos son mensuales para que nos hagamos un poco una comparación de una idea, ¿vale? Todo es mensual, cada vela siempre es un mes. Entonces, el oro yo era muy alcista sobre el oro cuando estaba aquí hace 2 años, fue cuando puse el vídeo y esto, y era alcista. ¿Por qué? Porque había tenido buena subida y el oro va con ciclos enormes. Esto es del año 1978. Entonces, estos son ciclos enormes de subida y de enormes, ¿vale? Aquí es el más pequeñito que ha habido de subida y de consolidación, pero acostumbra a hacer ciclos enormes. El oro está en 3.300. Mirar las megatendencias que hace cuando se pone alcista, ¿vale? Con lo que aquí estamos 3.300 y todo, nada, se puede ir el oro a 5.000 o a 10.000 onzas perfectamente y estas mineras volar, ¿vale? En beneficios. Bien, el oro está en esa posición. Después el cobre. El cobre es importante también tenerlo en cuenta porque las mineras de oro, sobre todo Barrick Gold y Newmont, no producen solo oro, producen oro y cobre, ¿vale? Entonces los precios del cobre también han estado muy estancados, pero ojo, que si rompiera, esto sería como una especie de resistencia así, si esto rompiera y aumentarían mucho los precios del cobre, ojo que le puede venir muy bien a Barrick Gold, ¿de acuerdo? Le puede venir muy bien a Barrick Gold, pero en general se mantienen más y no desarrollan esos tipos de tendencias. Pero antes o después que te estallas contra un techo, pues antes o después, porque esto es un material que al final se acaba, tú puedes ir sacando de la tierra y al final pues no va a haber, ¿vale? A ver, siempre habrá, pero cada vez cuesta más sacar, cada vez, y entonces al final acaba subiendo mucho, a veces menos la minera que no el propio, la propia materia prima. Entonces los precios del cobre, bueno, han ido estrellándose y estrellándose, pero en el momento que tengamos un tirón en el precio del cobre, le puede ir muy bien a Barrick Gold o a Newmont. Después está el precio de la plata. El precio de la plata. Aquí estamos, todos estos precios cuando hablo del oro, hablo del cobre, hablo de la plata. Estos precios son en los mercados de futuros, ¿vale? Que es donde se negocia. Entonces, esto sería el precio de la plata, que lleva pues por debajo de las 50 onzas. Aquí llegó a las 50, aquí llegó también a los 45, 40 o donde sea. Pero vamos, aquí ni siquiera ha roto máximos todavía. Si hay un incremento muy fuerte de los precios de la plata, le vendrá muy bien a Weaton. El tipo de empresas y las cantidades, todo esto está explicado en el vídeo que hace años la diferencia, ¿vale? Pero Wheaton en aquel momento tenía la mitad de los contratos referenciados a la plata. Quiero decir, los contratos que tenía, pues esta empresa eran relacionados con la plata. Newmont está subiendo mucho, hay fuertes ganancias con Newmont, pero si la plata es que te rompe ese nivel, se va a ir mucho, 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 mucho más arriba, ¿vale? Entonces, igual que en algunos sectores, como cuando hemos hablado de los cíclicos, os he dicho, oye, aquí hay que ir con cuidado.
si los aranceles provocan inflación, si se entra en recesión, ojo, ojo con esto, ¿vale? Aquí lo que os digo es mantener, 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 que esto puede irse mucho, mucho, mucho más arriba. Además el oro, ¿vale? En general es un activo refugio, con lo que si hay un trayazo muy fuerte o una recesión en las bolsas puede seguir subiendo, ¿vale? Entonces estas empresas no vendáis ni un céntimo de esto, o sea, si alguien quiere vender parte de su cartera para hacer liquidez por si hubiera una buena bajada, esto que no la toque, que no toque nada de esto referenciado al oro ni esto, porque esto es lo que, aun cayendo la economía, pueden seguir subiendo, ¿vale? Después tendríamos eh, de las empresas tenemos esto, aquí tendríamos a Barrick Gold, que es la que está más, espera, ¿qué estoy haciendo aquí? Que es la que está más rezagada, ni siquiera está en esta aquí, acordaros que cada vela es un mes, pero está rezagada y no ha tenido ni la subida fuerte que ha tenido el oro. Esto es la subida que ha tenido el oro últimamente y Newmont está ahí, que no, ni siquiera ha tenido esto. Ah, no, Barrick Gold. Y Newmont está muy parecido, ¿vale? No a largo plazo, ni siquiera se ha disparado ni nada por el estilo. Entonces, aquí ha subido bastante los precios del oro, ¿vale? Ahora mismo están en 3.346 cuando he hecho la captura de pantalla esta. Está en 3.346. Puede ser mucho más porque estamos hablando de activos escasos y es el activo refugio por excelencia desde siempre, ¿vale? No es como Bitcoin que es distinto, ¿vale? Aquí estamos hablando de un activo refugio real tangible que ha funcionado siempre, ¿vale? En todas las crisis económicas y ha funcionado que se tenga constancia desde hace más de 4.000 años, ¿de acuerdo? Entonces, todo el tema, aunque lo veáis niveles de precios altos, por mucho que se queden sobrevaloradas estas acciones, al final en la revisión siguiente de trimestral aumento los valores objetivos, ¿vale? Los aumento, ¿por qué? Porque al final esas mismas producción que tienen, estas mineras o estas empresas de royalties, los contratos que tienen sobre esa producción, cada vez están referenciados a precios del oro más altos, ¿vale? Entonces, son sectores muy a mantener y si incluso si se entrara en recesión podrían subir mucho más. Lo digo porque parece fuerte la subida, ¿vale? Mira, Royal Gold la tenía aquí. Royal Gold la tenía aquí y ni siquiera tiene una subida fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo porque cuando alguien ve el gráfico del oro al nivel actual, parece fuerte esta subida que ha habido ahí de los 2.000 a los 3.300. Esto no es fuerte, esto no es nada. No es nada. Mirar la subida que hubo entre los años 1978 y 1981. Esto es una subida de verdad. Y la escala está puesta correcta, está puesta a escala logarima. Quiero decir, estos tramos equivale a esto a nivel de escala. Por eso los números se quedan rayados. No hay el mismo espacio entre uno y el otro. Estos gráficos logaritmos lo que hacen es ver el tamaño real de cada cosa. Es decir, esta subida es esto. Y esto de momento solo lleva esta, ¿vale? Y esta sería. Entonces, avisaros que el oro se pasa mucho, ya tiene esa costumbre, se pasan muchos, muchos años en lateral. Mirar, desde el 1981 hasta el 2002, 2 décadas. Aquí se ha tirado mucho tiempo, incluso subió un poquito, o si queréis decir que esto es todo un lateral, pero cuando se pone a subir es que te hace una enorme porque es un bien escaso y al final pues se pueden acabar las mineras y cada vez hay menos, ¿de acuerdo? Entonces, al ser este un bien escaso y el activo refugio real, ¿vale? El que siempre ha funcionado, aunque os entre una recesión, puede seguir subiendo, ¿vale? ¿Hasta cuánto puede seguir subiendo? Hombre, como mínimo hasta 5.000 puede llegar al nivel que va, ¿vale? O sea, puede ser tendencias muy, muy, muy fuertes. Y en estos momentos el oro era escaso, pero conforme pasa el tiempo cada vez es más escaso, ¿de acuerdo? Entonces que no os extrañe que el oro se os vaya a 5.000 en 12 meses o en 24 o en 2 años. Se puede ir a 5.000 y en 4 o en 5 lo podéis tener en 10.000. O sea, no vendáis ni nada que tenga que ver con el oro de ninguna forma, vamos, o sea, ese sector ni lo toquéis. Y ya está. Hasta aquí cerraríamos, aquí ya serían las de materiales básicos y el sector inmobiliario, ya os digo, hay que esperar a la bajada de tipo de interés. En mi opinión, no está interesante. De hecho, tampoco tiene casi márgenes de seguridad. Entonces, nada, aquí cerraría el vídeo. Acordaros de poner un like cuando podáis y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, chao.